Libérate del deseo y atrae abundancia. Hola y bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de un concepto poderoso, el deseo, una herramienta que, usada sabiamente, puede conducirnos a una vida plena y llena de abundancia si tenemos en cuenta los puntos que estaremos estudiando a continuación. Quédate hasta el final del video para descubrir todas las herramientas y consejos que tengo para ti. Para empezar, es importante aclarar que redefinir nuestra relación con el deseo no significa renunciar a nuestras metas o aspiraciones, sino más bien abordarlas desde un estado de plenitud y satisfacción interior. En ese sentido, el desapego nos ayuda a crear un canal saludable por medio del cual haremos que venga la abundancia que queremos a nuestras vidas, con la simple práctica de dejar que las cosas fluyan sin pensar ansiosa o dudosamente en el resultado. Esto crea un escenario propicio para que alcancemos nuestros objetivos con éxito. Como sabemos, el deseo es un sentimiento fuerte de querer algo o desear que algo suceda. Si bien el deseo es una emoción humana natural que nos impulsa a hacer las cosas, cuando no es direccionado de la forma correcta o está acompañado de pensamientos y emociones ansiosas e inestables, puede entonces volverse una trampa con el potencial de mantenernos atrapados en un ciclo interminable de anhelo e insatisfacción. En consecuencia, el hombre, consumido por su mente, nunca se encuentra a sí mismo feliz. Nunca deja de querer cosas que se impide alcanzar a sí mismo de forma inconsciente. Ese anhelo constante pero mal gestionado distrae al ser humano de apreciar lo que ya tiene y le impide vivir el momento presente, haciendo que ignore su capacidad de lograr lo que sea que se proponga. Un ejemplo son las personas que desean tener mucha riqueza y estabilidad financiera en sus vidas, pero al mismo tiempo creen que es imposible. Quieren una casa nueva, pero piensan que quizás nunca podrán conseguirla. De esta manera, se llenan de desilusiones basadas en pensamientos limitantes, y soñar se convierte en algo desalentador para ellos, en lugar de algo positivo. En dichos escenarios, el deseo descontrolado puede generar sentimientos de insuficiencia, celos y resentimiento hacia otros que ya tienen lo que nosotros queremos. También puede alimentar hábitos y adicciones poco saludables mientras buscamos llenar el vacío creado por nuestros deseos insatisfechos. En última instancia, el deseo puede mantenernos en un estado de perpetua insatisfacción, impidiéndonos atraer y experimentar la verdadera felicidad y abundancia en nuestras vidas. Pero esto no significa que el deseo en sí mismo sea malo, sino que en algunas circunstancias y personas puede convertirse en un obstáculo para el éxito. Por increíble que parezca, el deseo arrastra consigo emociones y pensamientos que, de no ser positivos y estables, se convierten en una pesada carga que impide al hombre moverse en la dirección de lo que su corazón anhela. Sin embargo, el deseo es el principio para definir lo que queremos. Nuestro objetivo es liberarnos de todas las ataduras negativas que puedan estar implicadas en dicho principio, para así despejar el camino hacia la prosperidad. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de las emociones y pensamientos ansiosos que giran en torno al deseo y comenzar a atraer abundancia a nuestras vidas? La fórmula a seguir es sencilla pero efectiva. Las personas que están constantemente pensando con dudas sobre si podrán mejorar su situación económica deben empezar a cultivar confianza en que así será.
Es vital recuperar la paz interior primero, y ello puede abordarse por medio de diversas estrategias y actividades prácticas. Por ejemplo, el desapego y la atención plena como meditación y la reprogramación subconsciente, reemplazando creencias negativas por creencias positivas. Otra herramienta poderosa para liberar el deseo de cualquier emoción negativa y atraer abundancia es la práctica de la gratitud. Al centrarnos en las cosas por las que estamos agradecidos en nuestras vidas, cambiamos nuestra perspectiva de la carencia a la abundancia. La gratitud abre la puerta para que entren más bendiciones en nuestras vidas, a medida que atraemos aquello en lo que nos concentramos. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, creamos una vibración positiva que atrae la abundancia como un imán. Manifestar abundancia no solo cubre el aspecto material, sino que también se trata de experimentar una sensación de plenitud y satisfacción en cada área de nuestras vidas. Esto puede incluir abundancia financiera, pero también abarca abundancia en las relaciones, la salud y el crecimiento personal. Cuando liberamos nuestro apego a deseos específicos y confiamos en la abundancia del universo, permitimos que se desarrollen milagros en nuestras vidas. A veces las personas están tan obsesionadas con algo que lo alejan porque sus energías están siendo canalizadas de forma incorrecta hacia sus objetivos. Por ello es trascendental liberar el deseo y dar lugar a una dinámica positiva que permita que las cosas que anhelamos fluyan sin ningún impedimento hacia nosotros. La ansiedad por el futuro a menudo está condicionada por creencias negativas. Para atraer abundancia a tu vida, comienza por identificar y liberar cualquier creencia limitante o emoción negativa que pueda estar bloqueando el flujo de prosperidad. Practica afirmaciones y visualizaciones diarias que reflejen la abundancia que deseas atraer. Rodéate de personas positivas y con ideas afines que apoyen tu viaje hacia la abundancia. Y lo más importante, confía en el proceso y ten fe en que todo lo que deseas ya está en camino hacia ti. Entonces, puedes desear ser una persona rica y abundante, con mucho dinero y viviendo una vida cómoda, estable y feliz. Pero si quieres hacerlo realidad, debes asegurarte de que tus emociones y pensamientos estén alineados con la energía de la persona rica y abundante que quieres ser, y evitar poner obstáculos emocionales o mentales en el proceso. ¿Acaso alguien que tiene mucho dinero tiene preocupaciones económicas? La respuesta es no. Esto significa que para atraer el dinero, nosotros tampoco debemos de tener preocupaciones acerca del dinero. Debemos de tener confianza primero en nosotros mismos como la fuente de manifestación, y luego en el proceso, sabiendo que lo atraeremos. Las preocupaciones sobre las posibilidades en el resultado no hacen más que ralentizar, bloquear o anular el resultado deseado, porque son un indicativo de que no crees que ese dinero llegará a ti. Imagina que el dinero y el ser humano son como una relación de pareja. Toda pareja necesita una sana comunicación para poder entenderse y prosperar. Si la comunicación no es clara y sólida, entonces no puede haber un entendimiento adecuado ni armonía, lo que acabará creando silencios que se volverán más y más largos con el tiempo, hasta que ambas partes decidan distanciarse. De manera similar, algunas personas alejan la prosperidad en sus vidas porque la forma en la que expresan su deseo hacia el dinero está teñida de duda, inseguridad
y preocupaciones. Consideremos este paralelismo más a fondo. En una relación saludable, ambas partes se apoyan mutuamente, se hablan con respeto y comprensión, y cultivan la confianza. Cuando una persona se comunica con el dinero desde una perspectiva de escasez y miedo, está como una pareja que siempre sospecha y desconfía, lo cual inevitablemente genera fricción y distancia. Estas emociones negativas actúan como una barrera, impidiendo que el flujo de prosperidad y abundancia entre en su vida. La forma en que pensamos y sentimos acerca del dinero envía un mensaje claro al universo. Si nuestros pensamientos están constantemente enfocados en la falta y en el miedo a no tener suficiente, estamos comunicando esa carencia. Así como en una pareja donde uno de los miembros está siempre dudando del amor del otro, la relación se debilita. En lugar de atraer más dinero, esas personas se encuentran perpetuamente atrapadas en un ciclo de limitación, porque nunca pueden ver más allá de sus propias expectativas reducidas. Para atraer la prosperidad, es fundamental cambiar nuestra forma de comunicarnos con el dinero. Esto significa hablarle con el mismo respeto, amor y confianza que quisiéramos en cualquier relación exitosa. En lugar de enfocarnos en lo que aparentemente falta, debemos centrarnos en lo que deseamos y sentir como si ya lo tuviéramos, pero sin obsesionarnos con el resultado, eliminando las dudas, los miedos y las inseguridades por completo. Este enfoque positivo no solo mejora nuestra relación con el dinero, sino que también nos abre a nuevas oportunidades y recursos que antes pasaban desapercibidos. Y ahí lo tienes. Liberarte del deseo y atraer abundancia es un proceso que requiere cambiar nuestra mentalidad, domar nuestras emociones y entrenar la forma en la que actuamos y nos expresamos en relación al dinero y nuestra capacidad de atraer y producir riqueza. Se trata de cultivar una relación saludable con el dinero, basada en confianza y positividad, en lugar de miedo y duda. Recuerda, la clave está en el desapego y la gratitud. Deja que las cosas fluyan naturalmente y confía en que el universo te proveerá. Practica la gratitud diariamente y enfócate en las bendiciones que ya tienes, creando así un entorno propicio para la prosperidad. Adoptar esta mentalidad no solo transformará tu relación con el dinero, sino que también te permitirá experimentar una vida llena de abundancia en todos los aspectos: financiera, emocional y espiritual. Cuando te liberas del deseo obsesivo y de las emociones negativas, abres las puertas a un flujo ininterrumpido de abundancia y felicidad. Así que empieza hoy mismo. Redefine tu relación con el deseo, practica el desapego, cultiva la gratitud y observa cómo la abundancia comienza a fluir en tu vida. Deja que las semillas de la prosperidad y el éxito crezcan a su ritmo. Ten paciencia y riégalas cada día con confianza y amor, y verás que eventualmente nacerá la planta y luego crecerá el árbol y cosecharás sus frutos. Gracias por acompañarme en este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.